Capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14. Vaya buscando la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 14. La enseñanza de hoy es señal a los incrédulos. Señal a los incrédulos. Vamos a estar hablando algo sobre las lenguas. La Biblia dice que las lenguas son señal para los incrédulos. Pero vamos a leer, y en el contexto me habla de las lenguas, me habla de interpretación de lenguas y me habla de la profecía. Y también aquí me habla de los profetas. En todo el contexto de 1 Corintios 14, la gente dice que el último profeta fue Juan, pero 1 Corintios 14 me habla de profetas. De hecho me habla de profetas. Judas y Silas eran profetas, dice la palabra. Ágabo también era otro profeta. Tito me habla de otro profeta, pero es profeta desviado. Pero después del profeta Juan hubieron más profetas. En Hechos capítulo 13 también me habla de profetas. Dice que había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Entonces lo profético es lo que trae lo sobrenatural a la iglesia. El derramamiento del Espíritu Santo fue profetizado por un profeta, el profeta Joel en el Antiguo Testamento. Fue explicado por el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento después de la manifestación. Entonces lo profético es una declaración de Dios que tiene que verse una manifestación, y el apóstol Pedro empieza a explicar de una manera que era la profecía del Antiguo Testamento que se estaba cumpliendo en esos tiempos. Vamos a 1 Corintios capítulo 14, versículo 21. Escucha lo que dice el verso 21. En la ley está escrito, o sea, el Antiguo Testamento, en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Escuche, voy a ir despacio para que entendamos. El Antiguo Testamento habló que también el Señor hablaría a través de otras lenguas y a través de otros labios. Hoy Dios no habla solamente a través de los profetas, habla a través de su iglesia, habla a través de su pueblo, habla a través de cada persona. Y porque la gente muchas veces es incrédula, entonces Dios habla a través de las lenguas. Cuando alguien habla en lengua no es una manifestación solamente para que la iglesia vea el poder de Dios, sino como una señal a la gente incrédula. ¿Cómo un hombre puede estar hablando en inglés sin saber inglés? ¿Cómo un hombre puede hablar en francés o portugués si nunca ha hablado? Más adelante les voy a enseñar que hay lenguas terrenales y hay lenguas angelicales, hay dos tipos de lenguas. Pero las lenguas que se manifestaron en el libro de los Hechos eran lenguas terrenales. Por eso empezaron a decir que estaban hablando en su idioma y diferentes tipos de personas que hablaban diferentes tipos de lenguaje. Entonces el versículo 21 le habla lo que el Antiguo Testamento declara: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, pero dice, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Dios está hablando a través de otras lenguas. Cuando un cristiano habla en lenguas, la gente empieza a decir que Dios está en un lugar. Ahora, las lenguas, dijo Derek Prince, que eran el portal de lo sobrenatural. Ahora la pregunta sería, ¿por qué tenemos que buscar ser bautizados en el Espíritu Santo? Muchas personas no son bautizadas en el Espíritu Santo porque oran mal, otros por falta de fe, otros porque la motivación no es la correcta. Mucha gente dice, yo quiero hablar en lenguas. Ahora, ¿para qué quieren hablar en lenguas? No, yo no sé, yo solo quiero hablar en lenguas. O yo quiero ser ungido, o sea,
Cuando alguien habla en lenguas ha sido investido por el Espíritu Santo, ha sido lleno por el Espíritu Santo, ha sido ungido por el Espíritu Santo. Pero ahora, la necesidad de las lenguas en la iglesia es vital hoy. Poco se enseña de las lenguas, poco se enseñan de la interpretación de lenguas, poco se enseñan de los dones del Espíritu Santo. Pero sí se habla muchas veces de finanzas, muchas veces se habla de santidad, que es bueno hablar de santidad, pero de nada me sirve un santo seco. Y se lo vuelvo a repetir, de nada me sirve una iglesia santa pero seca, pero tampoco de nada sirve una iglesia ungida y sin santidad. Corintios era conocido como una iglesia avivada, como una iglesia llena del poder de Dios, como una iglesia de manifestación, pero el apóstol Pablo tuvo que controlar problemas de inmoralidad en ese lugar. Esa gente era tan desordenada que muchos hasta se emborrachaban con el vino de la Santa Cena. Otro caso de inmoralidad que juzgó el apóstol Pablo fue que un joven le quitó la mamá a su propio papá, se le quitó la mujer a su propio padre. O sea, la gente se asusta por lo que sucede en la iglesia hoy, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay pecado también. Dice la Biblia que los hijos de Eli se acostaban con las mujeres adentro del templo. Los hijos de Eli, los hijos del sacerdote. ¿Sucede eso en la actualidad? Sí puede suceder en la actualidad. ¿En el Antiguo Testamento sucedió? Sí sucedió en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento sucedió, también tuvieron problemas de inmoralidad, también tuvieron problemas. O sea, que una gente se mueva en lo sobrenatural no es sinónimo de santidad, no es sinónimo de que ande conectado con Dios. La Biblia dice que en aquellos tiempos muchos dirán en tu nombre, echando fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, pero el Señor dirá, apártese de mí, que yo no lo conozco. Ahora, ¿por qué la gente tiene dones? Porque los dones son irrevocables. Yo siempre he dicho que cuando la persona recibe los dones, es porque en ese momento se apartó para Dios, se consagró para Dios, se tomó el tiempo de buscar a Dios. Entonces Dios en su misericordia lo invistió de su poder, le dio gracia, le dio dones, le dio talentos, pero en el camino la persona se fue apartando, se fue corrompiendo, y muchas veces los dones vienen leutados, los dones vienen corrompidos, pero no hay mejor forma que operar bajo la presencia y la gracia de Dios, no solamente bajo el don. Yo escucho muchas veces gente orando en lenguas, y se lo voy a decir. Gente orando en lenguas, pero está más seca que el desierto de Sahara. Yo siento cuando las lenguas están sin presencia, sin la unción, aunque hablen en lenguas, yo siento un sequedad. La Biblia nos llama a estar continuamente en la fuente para que de nuestro interior corran ríos de agua viva, o sea, que haya un fluir. Muchas veces no sentimos nosotros la presencia de Dios, muchas veces no sentimos la atmósfera del Espíritu Santo, pero sí podemos sentir, oír que alguien está hablando en lengua. Y le voy a decir algo, cuando la presencia de Dios está en alguien, cuando habla en lengua se siente la presencia del Espíritu. Se siente el toque del Espíritu Santo. Lo mismo cuando profetiza y está la presencia de Dios, ahí se siente el toque de Dios. Pero muchas veces si la gente profetiza, pero no ha estado en el secreto, el tiempo suficiente, usted escucha la profecía, pero se siente el desierto, se siente el resequedad. Entonces las lenguas son señal para los incrédulos. Los incrédulos deben de saber que Dios está en un lugar cuando se hablan en lenguas, porque solo Dios puede dar una manifestación sobrenatural en los creyentes. Las lenguas son para los creyentes, las lenguas son para los cristianos, las lenguas son para la iglesia. Búsquelas si no las tiene, ore para poder recibirlas. Son para la iglesia, no importa la edad, niños, ancianos, jóvenes. Es necesario el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, vamos al verso 22. Siempre tenga 1 Corintios 14, dice el verso 22. Así que las lenguas son por señal.
Esa es la enseñanza de hoy, señal a los incrédulos. Así que las lenguas son por señal, dice, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces aquí ya me habla de otro don. Primero me habló de la lengua y después me habló de la profecía. En el Antiguo Testamento solo los profetas podían profetizar, de ahí nadie. Los únicos que profetizaron fueron 70 ancianos en la época de Moisés, porque Dios dijo, escuche, yo voy a depositar de tu espíritu sobre ellos. Tenía que haber el espíritu de quién? Del profeta. Pero en el Nuevo Testamento podemos ver que toda la iglesia puede profetizar, no necesita ser profeta para profetizar, todo creyente puede profetizar. Por eso hay que buscar, dijo el apóstol Pablo, los dones mejores, pero Pablo recomienda que es mejor profetizar que hablar en lenguas, porque las lenguas son señal para los incrédulos, pero la profecía es para la iglesia. No significa que usted no lo va a profetizar a un incrédulo, porque más adelante nos dice que de qué sirve que hablemos en lenguas si entra un indocto incrédulo, dice que no sabe nada, pero si se le profetiza dice que se pone a descubierto el corazón. Hoy estaba orando por una joven, empecé como a las 4:40, terminé a las 5:45 de orar. Y empezó Dios a decirle un montón de cosas. Después cuando terminé, le dije, mire que la persona que me contactó, él no me ha dicho nada, solo me dijo que orara. No, si ni a él le he dicho, me dice. Esa persona no es cristiana. Están pasando una situación difícil, pero dijo que iba a empezar a buscar a Dios. Entonces, cuando la profecía viene al corazón, es descubierta. Hay cosas que usted no se las ha dicho a nadie, pero viene la profecía y empieza a revelar el secreto, a revelar lo oculto, a revelar el corazón de una persona. Entonces la profecía revela a la iglesia. Las lenguas son señal para los incrédulos. ¿Señal de qué? Del poder de Dios. Señales de que Dios está ahí, señales de que el Espíritu Santo está en esas personas. Pero mucha gente se burla cuando la gente habla en lenguas. Y mucha gente no entiende este don. Por eso hay que buscarlo, porque usted no va a enseñar lo que usted no vive. Entonces, dígale al Señor, Señor, dame una experiencia con todo aquello que yo enseñe. La gente dice para la santidad, y es correcto. Hay que vivir lo que uno predica, dice. ¿Está muy bien? Pero también hay que irse para los dones. ¿Cómo voy a enseñar el don de lengua yo si yo no hablo en lenguas? Hay gente que dice que las lenguas fueron para los tiempos de la era apostólica, de los apóstoles que Jesucristo levantó. Hoy también estamos en la era apostólica. La iglesia es una iglesia apostólica, fue fundada en el apostólico. Y las lenguas son para hoy, los milagros son para hoy. Hay una doctrina que se llama la cesación de los dones. Ellos dicen que los dones ya pasaron, los dones ya terminaron. Y que lo que debe ver ahora solamente lo que está escrito. No, los dones son hasta que Cristo venga. Hasta que el Señor venga, hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, milagros, sanidades, prodigios, señales. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, las lenguas van a venir a las personas cuando las busquen. Vamos a buscar Hechos capítulo 2. Aquí es donde podemos ver por primera vez el derramamiento del Espíritu Santo. Pero ¿qué necesitamos para que la gente sea bautizada? El derramamiento del Espíritu Santo. Los hombres no pueden hacer eso. Hay lo que es la impartición, sí. Pero si queremos bautismo masivo, necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo. Dice Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, dice, sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba, dice, que hablasen. Entonces, ¿quién da ese idioma? ¿Quién da ese lenguaje? El Espíritu Santo. Pero aparte aquí dice el 4 que todos fueron, dice, llenos. Entonces, la importancia de la llenura. Si usted quiere hacer un rompimiento en las lenguas, necesita la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué sigue hablando las mismas lenguas de hace 5 años? Porque no hay una búsqueda, porque no hay una cercanía. Dios le puede dar más lenguas de las que usted tiene, sean lenguas terrenales o lenguas celestiales o angelicales. Entonces, aquí ocurre el derramamiento del Espíritu Santo, aquí viene la manifestación de Dios y se manifiesta ¿en qué? En otras lenguas. Pero después el apóstol Pedro empieza a desglosar la profecía del profeta Joel y comienza a decir que no solamente íbamos a hablar en lengua, dijo también que iban a haber sueños, dijo que iban a haber visiones y dijo que iba a haber profecía. Entonces las lenguas desatan también lo profético. Cuando hay un bautismo en el Espíritu Santo, no solo es una manifestación de lengua, tiene que haber sueños, tiene que haber visiones y tiene que haber profecía. ¿Están aquí? Tiene que haber profecía, tiene que haber liberación, tiene que activarse los milagros, tiene que activarse el poder de Dios. Es como le digo, el hablar en lengua no solo es enredar la lengua. El hablar en lengua no solamente es que se le trae la lengua. Como les dije, el escritor del Espíritu dice, las lenguas son el portal a lo sobrenatural. O sea, después de la lengua tiene que haber más. Palabras de ciencia, discernimiento de espíritus, sanidades, milagros. Usted puede moverse en varios dones. En diversos dones se puede mover usted. Lo que tiene que hacer es ser fiel en un don. Tiene que ser fiel en un don. Cuando Dios me bautiza a mí con el Espíritu Santo, que fue en mi cuarto, de ahí se me activaron los dones. Yo en menos de 6 meses me estaba poniendo los 9 dones del Espíritu Santo. Y los 9 dones del Espíritu Santo. Porque Dios mío, si me soy fiel en esto, yo te voy a dar más. Entonces yo aprendí el secreto de cómo recibir los demás dones en el Espíritu. Pero también me dijo, yo te voy a pedir cuenta de cada uno de ellos. El problema es que la gente quiere todo, pero no quiere rendir cuenta. Usted le va a rendir cuenta a Dios de cada don que Dios le ha dado. Entre más don Dios le dé, más Dios le va a demandar. Entre menos le dé, menos le va a demandar. Tiene 5 dones, pues le va a pedir cuenta de 5 dones. Tiene 2 dones, le va a pedir cuenta de 2 dones. Tiene 9 dones, le va a pedir 9 dones. O sea, Dios le va a pedir multiplicación de todo lo que Él le ha dado. Cuando yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo, no solamente recibí el bautismo por señal, recibí el don de lenguas, que son cosas diferentes. Una cosa es el bautismo por señal y otra cosa es el don de diversos géneros de lenguas. Mucha gente lo que se le activa es el bautismo por señal. ¿Cuál es el bautismo por señal? Es cuando la gente habla en lenguas, pero solamente puede hablar en lenguas cuando ora, o solamente habla en lenguas cuando hay siente que una unción especial que cae, y el que tiene el don puede hablar durmiendo, puede hablar comiendo, puede hablar platicando, puede hablar sentado, puede hablar manejando. Eso es el don. Entonces, si usted solamente ha recibido el bautismo por señal, entonces dígale al Señor que le active el don de lenguas. A mí se me activó el don de lenguas de un solo, de diversos géneros de lenguas. Yo he hablado como 21 idiomas terrenales y no los he aprendido, no los he estudiado. Y he hablado lenguas angelicales también. ¿Cuál es la diferencia entre las lenguas angelicales y las lenguas terrenales? Las lenguas terrenales son aquellos idiomas y dialectos. Las lenguas angelicales son las que no son conocidas en la tierra. Son las que por general la gente donde se le traba más la lengua. El italiano usted lo conoce, el francés lo conoce.
El alemán lo conoce, tal vez una que otra palabra. El inglés lo conoce. Yo a un gringo le di una palabra en inglés, pero por interpretación de lenguas. Estaba en un lugar yo y había una persona que era norteamericano y él me dijo, vamos a orar por él. Entonces la otra persona comenzó a hablar en lenguas angelicales. Yo escuchaba las palabras en inglés. Yo no sé inglés. De hola, buenos días, buenas noches, adiós. De ahí no paso. Empecé a escuchar las palabras en inglés y empecé yo a hablar en inglés. Y el norteamericano solo decía así y por rato decía yes. El asunto está en que terminé de orar por él. Yo no sé qué Dios le dijo, pero el hombre sí entendió. Y la mujer que andaba con él, la persona que andaba con él era una muchacha. Entonces ella sí entendió porque ella andaba de traductora. Parte de palabras se la dio en inglés y parte en español. Cuando yo comencé a hablar en español la profecía, entonces la traductora que estaba ahí se la daba en inglés. O sea, parte de palabras se la di en inglés y parte se la di en español. Entonces, yo andaba como intérprete de lenguas ahí. Ya la persona que andaba con ella era intérprete natural, ya lo mío era espiritual. Pero el 70% del mensaje Dios se lo dio en inglés. El objetivo es que la interpretación a mí me vino en inglés, no me vino en español. Yo lo que tenía que poner era oído para pronunciar las palabras como se pronuncian. Entonces las lenguas son importantes hoy. La gente no le da prioridad a las lenguas no son un lujo, las lenguas no son una decoración, las lenguas no sirven para la guerra. Son señal a los incrédulos. Pero hay diferentes tipos de lenguas que en la Biblia no las vayan literalmente. Eso viene por una revelación del Espíritu Santo. Hay lenguas proféticas, que son las que traen un mensaje para la iglesia. Hay otras lenguas que son lenguas de guerra. Las lenguas de guerra no ocupan interpretación. Lenguas de guerra es cuando usted empieza a hablar y a declarar en otro idioma desconocido para que las tinieblas huyan. Hay otro nivel que se llama las lenguas de autoridad. Las lenguas de autoridad cuando usted habla como autoridad en un lenguaje desconocido por la mente humana, pero sí conocido por el mundo espiritual, o sea, por Dios, no por los demonios. ¿Cómo conocer las lenguas de guerra? ¿Quieren ver las lenguas de guerra? Escuchan a una persona que se ríe hablando en lenguas. Las lenguas de guerra por lo general son lenguas rápidas, que se hablan rápido. Las lenguas de autoridad son más lentas, pero se hacen con gestos. Hay gestos que usted hace cuando está orando que no son suyos. Es el Espíritu Santo dentro de usted que se está moviendo. Por lo general las mías son lenguas de autoridad, lenguas proféticas. Por eso usted va a ver que a veces yo grito, digo tal cosa y hago las manos así. Y son lenguas de autoridad. Cuando hablo seguido en lenguas son lenguas de guerra. Pero cuando me pongo a que alguien interprete, yo a veces como me gusta fluir en lenguas, pongo intérpretes a que me interpreten las lenguas. Para mí es fácil interpretar lenguas. Si yo digo hablo en lenguas, yo ya se las interpreto. Yo no tengo problema, porque los dones se activan por la fe y no le voy a dar una palabra del alma. Ahora, ¿por qué? Porque los dones son para edificación de la iglesia. A veces yo me siento cansado de ministrar con profecía, entonces le digo a alguien, habla en lenguas. Aunque el Espíritu Santo no me diga, porque yo voy a utilizar el don de interpretación de lenguas. Alguien habla en lenguas, yo me pongo a profetizar, porque a través de las lenguas también se profetiza. A través de las lenguas también hay palabras de ciencia, también hay palabras de sabiduría. Yo conozco profetas que no se mueven fuerte en la profecía, si no hay interpretación de lenguas de ellos mismos. Yo interpreto a cualquier persona, en cualquier lado. Contarle que las lenguas no sean inventadas, si son inventadas yo no entiendo a ellos, pero si son del Espíritu se les entiendo. No importa el dialecto, el idioma, yo se las interpreto. Yo interpreto desde el año 2010, yo interpreto lenguas.
Y siempre trato de usarlos porque los dones hay que utilizarlos, si no después ustedes le tapan los oídos espirituales. Lo mismo las lenguas usa, las lenguas cuando ora, por eso a veces se le desactivan. O sea, los dones hay que utilizarlos. La palabra de ciencia, actívenla, la profecía, actívenla. O sea, si usted no usa líderes en las células, usen los dones del Espíritu Santo, si no se van a estancar. Después van a estar esperando que un profeta venga y los active de nuevo, que sean avivados de nuevo. Pablo le dijo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti. O sea, que eso es bíblico. Está poniendo el ejercicio de los dones espirituales. Por eso a veces la gente se desactiva, porque no utiliza los dones del Espíritu. Entonces, el hablar en lenguas es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, no es una manifestación humana, es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Y las lenguas se diferencian de dos formas: una es la lengua por señal y otra la lengua como don. Entonces, lo que hay que buscar es el don para que se nos facilite hablar en lenguas. Y también otras dos diferencias: las lenguas angelicales y las lenguas terrenales. Las lenguas que no son idiomas ni dialectos, esas son angelicales, son idiomas celestiales. Entonces, ahora, ¿qué es el don de diversos géneros de lenguas? Vamos a 1 Corintios 13. ¿Qué es el don de diversos géneros de lenguas? Son necesarios los dones. Primero Corintios 13, versículo 1. Dice: si yo hablase lenguas humanas, esas son las terrenales, idiomas, dialectos, y angélicas son las lenguas celestiales, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí el apóstol Pablo me habla de dones y me habla de fruto. Los dones del Espíritu Santo, pero también me habla del fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que manifestemos el poder en amor. ¿De qué sirve que estar en lengua si no ama al prójimo? Y le voy a decir algo: aquí me puede hablar en lenguas, pero si usted no evangeliza, a usted le falta amor. ¿Cierto? O yo también, si no le hablo de Cristo a la gente, lo voy a poner así: si hablo en lenguas humanas o angélicas y no evangelizo, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, las lenguas son por señal a los incrédulos. La profecía es para la iglesia, pero mucha gente a través de la profecía es que viene a Cristo. A través de las lenguas dice: ese hombre anda bien metido con Dios. Entonces, la manifestación de lo sobrenatural va a venir. Los brujos hablan en lenguas. Satanás también da dones, las lenguas satánicas. Espíritu de adivinación, ese espíritu no está en la iglesia, a menos de que se corrompa. Pero los brujos se mueven en un espíritu no de revelación, sino de adivinación del pasado, del presente y del futuro. Eso lo hacen a través de espíritus inmundos, a través de demonios. Pero Dios solamente revela al hombre a través del Espíritu Santo y a través de ángeles. Hay ángeles que pueden traerle un mensaje a usted, no seguido. Quien le va a hablar seguido es el Espíritu Santo, pero ángeles pueden llegar con un mensaje a su vida. Amén. Entonces, el don de diversos géneros de lengua. ¿Qué es el don de diversos géneros de lengua? Es una expresión sobrenatural del Espíritu Santo. Escuchen, se lo repito: es una expresión sobrenatural del Espíritu Santo. O sea, no es suya. Si usted habla en lengua, eso no es usted, es el Espíritu Santo. Es una expresión sobrenatural del Espíritu Santo, dada al creyente para hablar en un idioma que jamás ha aprendido. Cuando yo comencé a hablar en lenguas, a mí nadie me enseñó eso. Yo lo leí en la Biblia. Se lo repito: es una expresión sobrenatural del Espíritu Santo dada al creyente para hablar en una lengua que jamás ha aprendido y que ni siquiera es comprendida por su mente. Yo sé que aquí nadie entiende la lengua que habla, a menos de que Dios le dé la interpretación, a menos de que Dios le dé el mensaje de lo cual
Dios le está hablando. El don de interpretación de lenguas tiene una cualidad que el apóstol Pablo dice: si alguien habla en lenguas extrañas, pida a Dios poder interpretarla. Habla en lenguas, entonces ore para que Dios le dé la interpretación. Ore para que Dios le dé la habilidad de interpretarla. Empiece practicando con su propia lengua. Yo empecé interpretando la mía, después la de otra persona, de otra. Oye, a cualquiera le interpreto lengua yo, aunque no lo conozca. Aunque no lo conozcan. Yo puedo ir a una iglesia y pues alguien hermano habla en lengua, yo se las interpreto. Pero primero tuvo que empezar interpretando las lenguas mías. Entonces, si quiere interpretar lenguas, dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia que ore para poder interpretarla, porque puede hacer que Dios le esté dando una palabra a usted ahí. Amén. Al igual pida discernimiento. Hay lenguas que son satánicas. Yo he escuchado a gente hablando de lenguas satánicas. Hay también lo que hablamos anteriormente, lenguas de guerra, lenguas proféticas, lenguas de autoridad y lenguas de adoración. Hay gente que empieza a hablar en lenguas y lo que están alabando a Dios en el espíritu. Esas no ocupan interpretación. Una vez estaba orando yo en el altar, en la iglesia donde yo me congregaba, y a la otra orilla estaba una hermana hablando en lenguas. Y no me podía concentrar yo porque escuchaba cómo alababa a Dios en lenguas. O sea, no eran lenguas para interpretárselas a la iglesia, porque no eran mensajes para la iglesia. Y ella en lenguas decía: te amo Dios, te alabo Dios, gracias Dios. Había como una actitud de acción de gracias en esa mujer. Y yo no me concentraba: Señor, yo no quiero escuchar eso. Digo, porque me estáis desconcentrando y yo quiero orar. A veces empecé a escuchar las lenguas y ya no lo entendía. No lo entendí, o sea, le voy a decir algo para que entienda que los intérpretes no vamos a entender todas las lenguas. Cuando no hay mensaje, uno escucha las lenguas así como las escucha usted, que todavía no interpreta lenguas. Se escucha que empiezan a hablar la lengua, usted no sabe qué es lo que dicen. Entonces uno, si no hay un mensaje, aunque interprete lenguas, no todas las lenguas las interpreta, a menos de que Dios quiera que usted reciba la interpretación, si hay un mensaje o no. Entonces uno queda sin fruto. Entonces por eso dice que es una lengua que nada más se ha aprendido y que ni siquiera es comprendida por su mente. O sea, si yo digo que es como hablar en lenguas ahorita, y los que hablan en lenguas no le van a entender, no van a saber qué dice. Las lenguas son un misterio. Yo no me la complico, yo sé que las lenguas son un misterio. Usted habla hasta 5 palabras en lenguas y tal vez la interpretación solo dice 2. Sucede que habla 2 palabras en lenguas y tal vez la interpretación me dice como 5. Pero la gente afirma que así es, porque va de bastantes palabras proféticas en interpretación. La gente da testimonio de que sí es. Una vez fui a orar por un varón. Eso no era por interpretación, eso es palabra de ciencia. Que yo no conocía, me tocaba orar por un negocio, me llevaron para otro lado donde yo no tenía planeado ir, porque si iba a orar por un negocio fuera de Comayagua. Y de repente le llevaron un círculo, agarrémonos de las manos, empezamos a orar, y Dios le dijo al varón que le fuera agradecido porque el Señor lo libró de la misma muerte. Que la presencia de Dios había estado ahí y que Dios lo había guardado de la misma muerte. Y empezó a decirle más palabras, pero se enfocó en la muerte. Yo no lo conocía. Terminamos la oración, era un hombre sencillo, y cuando digo sencillo, que no era de cristiano, pero se agachó ahí la cabeza. Terminamos la oración y le dijo a la señora que me llevó, le dijo algo a usted. No, yo no le he dicho nada, le dice. Venga, me dice. Y me llevó para atrás de la casa de él. Tenía un carro grandote ahí, tapado con unos toldos. Y de ahí le quita el toldo así, me enseña el vidrio del frente del carro, pasconeado, como decimos aquí a tiro. Y me dice: mire, esa es la palabra que Dios me dio, me dice. Una persona no cristiana. Esa es la palabra que Dios me dio, que me había librado de la muerte y que le fuera agradecido a Él, que Él había estado conmigo.
Porque es imposible que yo viviera, porque estaban todos los tiros de donde está el timón, ahí estaban todos los tiros. Yo solo me agaché y le dije a Dios que me guardara y salí en el asiento. Entonces Dios se mueve, y a veces si tal vez no está activo el don de palabra de ciencia, entonces ahí puede ser que usted lo haga a través de la interpretación de ¿qué? De sus propias lenguas. Y Dios le da el mensaje. Y ve a esa persona que Dios ha estado ahí. Entonces Dios se puede mover de muchas maneras. Dígale al Espíritu Santo que le enseñe. El Espíritu Santo que lo va a guiar, el Espíritu Santo que le va a decir. Leyendo la palabra le va a decir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces por eso la Biblia nos habla de las lenguas, que son una habilidad sobrenatural que el Espíritu Santo nos da. Ahora, ¿cuál es el propósito de las lenguas? Todo tiene un propósito. La profecía tiene un propósito, la palabra de ciencia tiene un propósito, las lenguas tienen un propósito, al igual que los 5 ministerios. ¿Cuál es el propósito de las lenguas? ¿Por qué usted habla en lenguas? ¿Para qué habla en lenguas? ¿Qué beneficios me resultan a mí hablar en lenguas? Por eso le digo, es necesario el ministerio del maestro, porque mucha gente tiene armas, tiene herramientas, tiene armamento espiritual, pero no saben para qué son, no saben usarlas. Entonces, ¿cuál es el propósito de las lenguas? Número 1, hablar de una forma sobrenatural con Dios. Los demonios no entienden el lenguaje de Dios. En otras lenguas, los demonios se confunden. Dios me da unas lenguas en idioma chino. Yo he hablado chino, japonés, coreano, pero las lenguas chinas Dios me las dio para contrarrestar 2 espíritus. El primero me dijo que era para derribar los altares de brujería que cuando se levantaran en mi contra. Y lo segundo era para la depresión. Yo fui un tiempo bien atacado por la depresión. Entonces las lenguas chinas son para confundir los planes del diablo. Mucha gente tiene lenguas chinas, pero yo solo hablo ahí. Yo sé que son chinas, pero no saben para qué son. Esos son para contrarrestar los planes de brujería, y también sirven para atacar el espíritu de depresión. El espíritu de depresión lo va a ahuyentar con lenguas de autoridad o con lenguas chinas o lenguas de guerra, pero con lenguas de adoración no le va. Las lenguas de adoración son para otra cosa. Por ejemplo, la mayoría de que he escuchado en lenguas de adoración es el inglés y el hebreo. Para lenguas de adoración no es una base, no es una regla, pero las personas que me han escuchado yo en lenguas de adoración es en hebreo. En las lenguas todos tienen un propósito. Entonces hablamos de forma sobrenatural con Dios. Ahí donde abarca la palabra, donde dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es el Espíritu Santo clamando a través de ustedes. Número 2, hablar misterios en el Espíritu. Vamos, busque 1 Corintios 14. Hablar misterios en el Espíritu. Ahí es donde se necesita la interpretación. ¿Para qué? Para descifrar esos misterios, para descifrar ese lenguaje, para descifrar ese idioma en otras lenguas. Dice 1 Corintios 14, seguir el amor. Mira que nos vuelve a hablar del amor aquí de nuevo. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Dice el 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Escucha ahí, la Biblia lo dice, nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Me repito, dice, nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, ¿cuál es el propósito? Hablar misterios. La gente no lo va a entender. No hay mejor forma que hablar en lenguas, que orar en lenguas, que interceder en lenguas. Número 3, edificarnos a nosotros mismos. Por eso la gente está toda con anemia espiritual, porque hablan en lenguas, pero cuando uno
oran. ¿De qué sirve que usted hable en lengua si no ora? Orar en lenguas es como poner a cargar la batería del celular. Orar en lenguas es como conectarse a una fuente de energía eléctrica. Entonces la gente, por eso le digo, muchas veces ora en lenguas, pero están más secos que un desierto, están más secos que el cementerio queda bueno lleno. Pero están secos, se siente. Y le voy a decir algo, miren que cuando alguien ora, y eso es bíblico también, hasta en el rostro se le nota. Dice que cuando Moisés bajaba del monte, dice que hasta se cubría más bien, se le nota. Hay gente que cuando ayuda te pone una cara toda triste para que le pregunten, hermano, está el sacrificio. Ahí vemos algunas iglesias para el sacrificio. Pero Jesús dijo que habíamos que lavar la cara para que no mostráramos a los hombres que ganamos, sino a nuestro Padre Celestial que está en los cielos, y vamos a tener nuestra recompensa del cielo. Pero la gente que ora va a tener una actitud diferente. La gente va a tener una actitud positiva. La gente de oración tiene una actitud positiva. La fe aumenta cuando uno ora. La revelación aumenta cuando uno ora. Lo que le dije en el congreso, yo quiero tener revelación, pero no quiero orar. Yo quiero que Dios me hable, sí, pero no abrir la Biblia. Dios habla a través de la Biblia, a través de la oración, a través de la búsqueda. Nos edificamos a nosotros mismos. Versículo 4, 14:4. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica, dice, la iglesia. Entonces, es importante las dos cosas. Las lenguas porque yo me edifico. La profecía porque edifico a la iglesia. Entonces, el don de profecía se puede dar como una inspiración momentánea del Espíritu Santo, pero también se puede dar a través de la interpretación de mis lenguas. Entonces, si yo tengo lenguas, entonces oro para poder interpretarlas. Entonces, yo profetizo en interpretación de lenguas, de mis lenguas. Entonces, no solamente me edificaré yo, sino que también estoy edificando al pueblo. Y voy rápido, porque ya tiempo ya casi no tengo. Orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu. ¿Cuál es el propósito de hablar en lenguas? Que yo voy a orar en el Espíritu, no solamente de manera natural, sino también de manera espiritual. Ya no soy yo, sino que es el Espíritu orando a través de mí. 1 Corintios 14. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, primero dice lengua extraña, aquí dice lengua desconocida. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento dice queda sin fruto. Lo que he dicho, hay que orar para interpretar. Pero dice que nuestro espíritu es el que ora. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Número 5. Comunicar un mensaje de parte de Dios. Entonces las lenguas comunican un mensaje de parte de Dios. ¿Cuándo? Cuando hay intérprete. Vamos al versículo 27. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interpreta. Se habla de un intérprete y habla de 3 personas hablando en lengua. Lo que quiere decir que una persona va a hablar en lenguas, el intérprete va a traducir o a dar el mensaje. El otro habla en lengua, se calla el primero, empieza, ¿para qué? Para que la iglesia sea edificada. Y así nos dicen que son inventos. Si hay 3 hablando en lengua, va a ver que son 3 tipos de idiomas diferentes. Cada quien tiene un lenguaje diferente, pero el espíritu es el mismo. Tanto de los que hablan en lenguas como del que interpreta es el mismo espíritu. Y los dones son diversos. Número 6, magnificar a Dios. Magnificar a Dios. Entonces, cuando usted habla en lenguas, dice la Biblia que cuando aquellos escucharon que los que estaban en el aposento alto comenzaron a hablar en lenguas, dice, los oímos
magnificar a Dios, los oímos glorificar a Dios. Entonces con las lenguas usted glorifica a Dios. ¿Cuándo se vuelve eso? Cuando las lenguas son de adoración. Usted magnifica a Dios, exalta a Dios, glorifica a Dios a través de un idioma desconocido. Pídale a Dios los dones, mire, solo sea fiel y Dios le va a dar más. Por eso le digo, lo que Dios me ha dado a mí lo cuido, porque a mí me costó. Cuando no cuestan las cosas, uno, si le está costando crecer espiritualmente, déle gracias a Dios, porque usted de la noche a la mañana levantado, así mismo puede dejar. Cuando no le cuestan las cosas, ¿verdad que a usted cuando sus hijos empiezan a manchar las paredes, va que rápido lo jalan? Porque tal vez a usted le costó pintar, a usted le costó decorar, o que puso una decoración ahí y lo quieren jalar porque a usted le ha costado, porque a usted le ha costado dinero. Entonces lo mismo lo espiritual. No se sienta mal si le está costando crecer espiritualmente. O sea, Dios lo puede acelerar en un abrir y cerrar de ojos, pero es porque ya ha pagado un precio más grande. Pero hay gente que acepta hoy y ya mañana quiere caminar en lo sobrenatural, pero en dimensiones de gente que le ha costado 30, 20 años del ministerio. Dios lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero Dios tiene que probarnos primero, tiene que probar nuestra fidelidad, nuestra lealtad, tiene que probar a ver si guardamos secretos. No, Dios me dijo tal cosa de aquel hermano, era el hermano retorcido, y empiezan a decir específicamente, aunque Dios lo haya dicho, cállese la boca. No va a edificar, no va a edificar. No, a mí Dios me dijo que el hermano está pagando mal a la mujer. ¿Para qué? Pues no meterme en contienda, no digo nada. Ya diciendo, ya soltando las cosas. No, los dones no vienen para destruir, vienen para edificar. ¿Por qué no va a decirle a él, no? Mire que el Señor me reveló esto y estas cosas. Y no lo voy a juzgar, no lo voy a criticar. Ahí usted sabe, para que el hombre se vuelva a Dios, se arrepienta y se aleje del pecado, se retire de lo malo. Porque sucede casos de eso, que hay gente que con profecía han destruido personas, destruido matrimonios, destruido familias. Y los dones vienen para unir, para que la gente se arrepienta. Puede haber pecado, sí, pero para que la gente se vuelva a Dios, no para que terminen yéndose y terminando en peores condiciones. Vamos al versículo 5, con eso termino. Dice, vamos a leer del 5 en adelante, dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser, escuchen, que las interprete, para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, quiero aprovechar si nos hablaré con revelación, o con ciencia, con profecía, o con doctrina. Aquí habla del don de ciencia, de la profecía y de la enseñanza, doctrina y enseñanza. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no hay distinción de voces, ¿cómo sabrá el que toca la flauta o con la cítara? Si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Dice el 12: así también vosotros pues anheláis dones espirituales, procurad abundar, dice, en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración, dice, poder interpretarla. Porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, o sea, oraré en lenguas, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. ¿Qué es cantar en el espíritu? Es cantar en lenguas. ¿Quiénes han cantado en lenguas aquí? Manoli. Se puede cantar en lenguas también.
¿Qué es hacer las lenguas cantaditas? Eso es cantar en lenguas. Dice cantar en el espíritu y cantar con el entendimiento, o sea, en español. 16. Porque si bendices solo con el espíritu, o sea, si hablas solamente en lenguas, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén? Aquí le puedo enseñar, la gente dice amén cuando se está predicando. Escuchen lo que dice aquí. Pero habla en lenguas. Pues si bendices solo con el espíritu, o sea, solo en lenguas, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que ha dicho, es como que me ponga a hablar en lenguas, si usted queda así. Está esperando ver qué digo en español. No va a decir amén, pero si el lenguaje es español, usted tiene que decir amén, aleluya, gloria a Dios, aplauda, Cristo vive. Todavía se murió el suyo. Sigo. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado, está dando gracias en lenguas. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras, escuchen, con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Yo prefiero enseñar poco y que me entiendan a ponerme una hora a hablar en lengua, y que ustedes imagínense que está hablando en lengua desde que empecé aquí. Dice que debe ser como extranjero para el que escucha, pero si yo hablo en español ustedes me van a entender. 20. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Vemos que la iglesia está hablando en lengua, la iglesia está profetizando, pero la gente en el mundo tiene el corazón endurecido. Así que las lenguas son por señal a los creyentes. Las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia, escucha todo lo que debe haber en la iglesia. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? O sea, si todos hablamos en lengua, dicen que vamos a estar locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, dice, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, la revelación. Y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Dice, hágase todo para edificación, no para competencia. No quien habla más en lengua, no quien profetiza más, no quien canta mejor. Dice, todo es para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o no más 3, y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, dice ahí, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás dicen, juzguen. Y si alguno le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Porque dice esto, porque pueden profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Amén. Entonces con esto cierro, dice el 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3, todavía hay profetas. Ahí lo dicen Corintios, Juan ya tenía tiempo de estar muerto. Corintios habla que habían profetas y abundaban profetas. Hechos 13 habían profetas. Entonces una cosa es el don de profecía, otra es el ministerio del profeta, pero la restauración, lo que hablé yo ayer en la reunión que tuve, la restauración del ministerio del profeta de oficio, me hace que el pastor se vuelva profético, que el evangelista se vuelva profético, que el maestro se vuelva profético y hasta el apóstol se vuelva profético, porque hay apóstoles que no son profetas, pero cuando lo profético es restaurado, los apóstoles comienzan a profetizar
con una unción mayor, con una facilidad mayor. El pastor empieza a profetizar y algunos, cualquiera los puede confundir como que fueran profetas de oficio. Porque no de profecía es una cosa y ser profeta de oficio es otra. Hay un nivel de autoridad mayor, es como el predicador. El predicador es una cosa y ser pastor es otra. Hay un nivel y un rango de autoridad más fuerte. Póngase de pie.